Buenas noches con todos. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está ¿Qué usted? tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Nos toca ver en esta semana todo lo que es el sistema de seguros, quiénes lo conforman, ¿no? Hay diversos conceptos que de repente quizás para los que no han trabajado nunca en seguros sean nuevos, ¿no? Las empresas que lo integran, que los corredores, las modalidades de intermediación de seguros, los auxiliares de seguros y los corredores mismos de seguros, ¿no? Y reaseguros. Así como unas normas de la SBS que están relacionadas con este sistema, ¿ya? El mercado de seguros, por así llamarlo acá en el Perú, está conformado por las empresas de seguro, las empresas de reaseguros, ¿no? Los intermediarios de reaseguros que vienen a ser los corredores de seguros, los auxiliares de seguros, y dentro de estos últimos están los ajustadores de seguros y los peritos de seguros, ¿no? Sabemos que el reaseguro es el seguro del seguro. Vale decir que una compañía de seguros, cuando asume un riesgo y ve que este riesgo es muy alto o podría caber la posibilidad de una pérdida total que resulte muy onerosa, no lo rechaza, sino que lo asume, pero transfiere ese seguro al reaseguro hacia una compañía en el extranjero. Antiguamente, el Perú tenía la empresa reaseguradora peruana, ¿no? Que para los que son conocidos o ya conocen el mercado de seguros, saben que funcionó hace muchos años y era la que aglutinaba todos los reaseguros del Perú y luego los que no podía absorber ella los trasladaba hacia afuera, pero ella era la encargada de supervisar y vigilar estos reaseguros. Ahora no, cualquier compañía de seguros puede contratar sus reaseguros de manera directa hacia el exterior, ¿no? En el exterior hay empresas que justo se encargan de asumir reaseguros, ¿no? Y son los llamados los reaseguradores y asumen los riesgos. Obviamente también a ellos se les transfiere parte de la prima que cobra la compañía principal, llamada cedente, ¿no? Y por la transferencia de ese riesgo es que ellos también asumen, ¿no? El pago de un futuro siniestro, en el caso de que ocurriese, ¿no? Esas son las empresas de reaseguros. Las empresas de seguros son las que están mayormente domiciliadas acá en el Perú, están autorizadas, y obviamente son las que asumen los riesgos que le transfieren los diferentes asegurados, también mediante el pago de una prima. Ellos cobran una prima que la establecen en base a análisis, ¿no? Análisis de siniestralidad, el análisis de los grandes números, y como les expliqué en la clase anterior, tienen unas personas encargadas, especializadas en lo que son los cálculos actuariales, ¿no? Que tienen que ver mucho con los seguros y con la frecuencia, la severidad, la cantidad de asegurados y los números de siniestros que se van presentando cada año, ¿no? O sea, cada año se registra una siniestralidad. Las empresas de seguros trabajan con los intermediarios de seguros, en este caso con los corredores de seguro y los auxiliares de seguros. Los corredores de seguros son básicamente, y yo hasta diría, cumplen una función muy importante, porque son los que trasladan, los que llevan, los que mueven, o sea, son las venas o las arterias que mueven el seguro a nivel de Perú, ¿no? Entonces, el corredor de seguros es el abogado del asegurado. Tiene que estar a su lado desde que le hace la oferta, la propuesta, si el cliente acepta, traslada esta a la compañía de seguros y está a la espera, pues, de cualquier tipo de decisión que dé la compañía de seguros de aprobación o no. Si la aprueba, tiene que revisar la póliza si se pidió en las condiciones que quería el cliente, ¿no? Las que son las condiciones más ventajosas, porque para eso se está estudiando el sistema de corredor de seguros o asesor, para ofrecer la mejor opción de seguro que haya en ese momento en el mercado, ¿no? Entonces, el corredor de seguros, cuando ocurre el siniestro, es cuando se tiene que hacer presente y estar al lado, ¿no? Del cliente, ¿no? En el momento de reportar el siniestro, hacer el seguimiento, decirle qué documentos se tienen que presentar, ¿no? Parar a veces las pretensiones
un poco exageradas que a veces tienen ciertas compañías de seguros en cuanto a pedir documentos que a veces no vienen o no tienen relación con el siniestro, ¿no? O esgrimir, o cuando las compañías de seguros esgrimen la inobservancia de ciertas garantías que en verdad a veces tampoco guardan relación con las compañías de seguro, o perdón, con el siniestro que está presentando, ¿no? Entonces, el corredor de seguros es el abogado. Yo siempre recomiendo que por la simetría de la información que existe, o sea, la simetría de información quiere decir, la compañía de seguros es la que hace los condicionados, las cláusulas, ¿no? Entonces, es la madre del cordero, por así decirlo. Y el asegurado es una persona que no tiene mayor conocimiento, o sea, hay una simetría de la información. Para eso está el corredor o asesor de seguros, para darle esos conocimientos al cliente, para ofrecerle el mejor seguro, ¿no? Para indicarle cuáles son las coberturas que necesita de acuerdo a las necesidades que él observe. Por eso es importante que el cliente, junto con el corredor de seguros, establezcan una sinergia. Que al momento que ocurre un siniestro, el corredor de seguros reciba toda la información transparente del cliente. ¿Por qué? Porque muchas veces los clientes, a veces cuando son atendidos directamente por las compañías de seguros, no tienen el conocimiento previo que sí tiene un corredor de seguros, y a veces pueden estar denunciando un siniestro que por la forma que lo hacen o lo denuncian, al parecer lo estarían poniendo fuera de la cobertura. Por eso que el corredor de seguros está ¿para qué? Está para enmarcar el siniestro dentro de la cobertura. Obviamente que tampoco se puede pedir pues, que el corredor de seguros ampare un fraude que le pretenda inducir el asegurado, porque eso es merma en el prestigio de un corredor, ¿no? Porque ustedes saben que los fraudes, la mentira siempre tiene patas cortas y siempre se llega a saber. Entonces, un corredor de seguros que se involucra con su cliente y lo apoya en una denuncia fraudulenta está corriendo un riesgo muy fuerte, inclusive hasta de ser penalizado por las ABS, ¿no? Ahora, también están los auxiliares de seguros, que son los ajustadores de seguros y los peritos de seguros. Los ajustadores de seguros son aquellas personas que tienen mucho conocimiento o a veces son especializados en ciertos riesgos, ¿ya? Un ajustador de seguros tiene varios especialistas en diferentes riesgos o o una sola persona que conozca casi todos los riesgos, pero mayormente a veces es un poco difícil y a veces son especialistas en riesgos generales, en seguros marítimos, en seguros de personas, ¿no? Seguros humanos, ¿no? Que son la EPS, el seguro de salud, ¿no? La SSTR, ¿no? Entonces, son especialistas que están trabajando, pero el trabajo lo hacen a las compañías de seguros, ¿no? Ellos son pagados por la compañía de seguros. El ajustador es pagado por la compañía de seguros para que haga un informe preliminar sobre un siniestro. Mayormente, los ajustadores intervienen en siniestros de riesgos generales, ¿no? O riesgos marítimos también, o riesgos de ramos técnicos, ¿no? Pero el seguro vehicular y el seguro de salud tienen sus propios ajustadores. Obviamente en el seguro de salud se llaman auditores médicos y en el seguro vehicular se llaman técnicos, que son los técnicos que ellos mismos pagan y envían a los talleres para verificar las reparaciones y ajustar los costos de estas, ¿no? Entonces, hay diferencias, ¿no? Hay diferencias. Hay ajustadores propios de la compañía de seguros, como ya les indiqué, para los ramos que también les he indicado, y los ajustadores que normalmente están o vienen en una terna, que esta terna está descrita en la póliza, la cual ha sido suscrita por el cliente y también ha sido revisada por nosotros como corredores de seguros, ¿no? Y en último término, pero no menos importante, son los peritos de seguros, que también son los que trabajan a veces para los ajustadores o son peritos encargados de hacer revisiones de mercaderías o inspecciones de riesgos nuevos que la compañía de seguros quiere contratar, ¿no? Entonces, ya más o menos teniendo una idea de lo que están interviniendo, tenemos las diferentes compañías de seguros, ¿no? Tenemos Mapfre, La Positiva, RIMAC, Pacífico, que son los más conocidos, ¿no? Y algunos tienen la suerte de contar con grupos de poder económico atrás de ellos, ¿no? Por ejemplo, en RIMAC sabemos que está el grupo Brescia, ¿no? O Breca, como le dicen ahora, y tras de Pacífico está lo que es el grupo Romero, ¿no? Y las demás empresas también tienen son como un fronting, pero tienen un soporte atrás de ellas, ¿no? De lo que es algún tipo de grupo de poder económico o del Perú o inclusive a veces ya del extranjero, ¿no? Porque hay también ya inversiones chilenas, inversiones colombianas y ecuatorianas en cuanto a corredores y empresas de seguros acá en el Perú.
El capital mínimo, ¿no?, que debe contar una empresa de seguros, se indica, ¿no?, que la empresa que opera en un solo ramo, que sea, por ejemplo, riesgos generales o de vida, bueno, máximo dice 4.863.714, ¿no? Una empresa que opera en ambos ramos de riesgos generales y de vida, un poco mayores, 6.685.813. Y una empresa de seguros y de reaseguros, 17.021.205, ¿no? Y empresa de reaseguros es 10.335.392. Esos son los capitales mínimos con los que deben empezar a operar. La clasificación de las empresas del sistema de seguros. Las empresas de seguros se someten cuando menos semestralmente a un régimen de clasificación de riesgo por parte de empresas clasificadoras independientes a fin de evaluar las obligaciones que tengan con sus asegurados. De existir dos clasificaciones diferentes, prevalecerá la más baja. La superintendencia clasificará las empresas del sistema de seguros de acuerdo con criterios técnicos y ponderaciones que serán previamente establecidas con carácter general y que considerarán, entre otros, los sistemas de medición y administración de riesgos, la solidez patrimonial, la rentabilidad, la eficiencia financiera y de gestión y la liquidez. Las operaciones de las empresas de seguros y reaseguros. En general, las empresas de seguros y reaseguros pueden realizar todas las operaciones, actos y contratos necesarios para extender coberturas de riesgos o para emitir pólizas de caución vinculadas a prestaciones de hacer o de no hacer, incluyendo las operaciones de cesión o aceptación de reaseguro de ser el caso, así como efectuar inversiones. También podrán otorgar créditos a los asegurados para el pago de sus primas de seguros. Adicionalmente, y previa a la ampliación de su autorización de funcionamiento, podrán emitir fianzas, realizar comisiones de confianza y encargos fiduciarios. ¿Cuáles son las actividades prohibidas a las empresas de seguros? Estas son: A. Dar en garantía sus activos aplicados a las inversiones de que trata el artículo 311 de la Ley 26.702. B. Realizar operaciones con acciones representativas de su capital social. C. Prestar en alguna forma sumas de dinero o garantizar o afianzar las responsabilidades de sus directores y trabajadores, salvo, en lo que a estos últimos concierne, los préstamos de vivienda única, los que son concedidos con observancia de lo dispuesto en el artículo 201, Ley 26.702. D. Pagar indemnizaciones por siniestros en exceso de lo pactado. O sea, nunca se va a poder pagar más allá de lo que indica la suma asegurada o las condiciones de la póliza que se ha firmado. E. Impedir la renovación de la póliza de seguro médico, de salud o de asistencia médica ininterrumpidamente e incluir cualquier cláusula que impida al tomador del seguro renovar su póliza por causa de su edad, a menos que no la hubiere renovado sucesiva e ininterrumpidamente en los últimos 5 años. La estructura del registro intermediario de seguros. Sección 1 indica empresas de reaseguros del exterior y corredores de reaseguros. Tenemos los nacionales y los extranjeros. Sección 2, personas naturales, que pueden ser los corredores de seguros generales, los corredores de seguros de personas y los corredores de seguros generales y de personas, ¿no? Después también en la misma sección 2, personas jurídicas, corredores de seguros generales, corredores de seguros de personas y corredores de seguros generales y de personas, ¿no? En la sección 3, los auxiliares de seguros, que son personas naturales, que pueden ser 1, 2, 3, 4. El primero, ajustadores de seguros marítimos. El segundo, ajustadores de seguros generales. El tercero, perito de seguros marítimos. Y cuarto, perito de seguros generales. Y B, personas jurídicas, en esta misma sección, 1, 2, 3, 4 también. Primero, ajustadores de seguros marítimos, ajustadores de seguros generales, perito de seguros marítimos y perito de seguros generales. Denominación e inscripción de los intermediarios y auxiliares de seguros. Se comprende en la denominación de intermediario de seguros a los corredores de seguros y o de reaseguros, y en la denominación de auxiliares de seguros a los ajustadores de siniestros y o peritos de seguros. La superintendencia autoriza y regula el ejercicio de las actividades de los intermediarios y los auxiliares de seguros y lleva un registro de ellos, en el que se precisa los servicios de los ramos de seguros en los que cada uno puede operar, según corresponda. Inscripción de los intermediarios de seguros.
La superintendencia establece los requisitos para la inscripción de los intermediarios de seguros, así como las obligaciones, derechos, garantías y demás condiciones a las que deben sujetar su actividad, debiendo satisfacer cuando menos lo siguiente: mantener su calidad de hábiles para el ejercicio de sus actividades. B. No hallarse incursos en ningún caso de incompatibilidad o impedimento. C. Encontrarse al día en el pago de sus contribuciones a la superintendencia. Los inscritos en el registro están prohibidos de realizar acciones que puedan perjudicar o perjudican a los tomadores o contratantes asegurados o a las empresas de seguros y o reaseguros. Ejercer la actividad a través de terceras personas no autorizadas por esta superintendencia, con excepción de lo establecido en el artículo 34. Y ejercer sus funciones en riesgos o actividades para las que se requiere autorización distinta a la otorgada por esta superintendencia. Y por último, los intermediarios de seguros en general se encuentran prohibidos de incluir cualquier tipo de cláusula en el contrato de seguro y o en el contrato de reaseguro que limite o restrinja la operación o la relación directa entre el asegurado y la empresa de seguros o entre ésta y el reasegurador según corresponda. ¿Qué son corredores de seguros? Los corredores de seguros son las personas naturales o jurídicas que, a solicitud del tomador, pueden intermediar en la celebración de los contratos de seguros y asesorar a los asegurados o contratantes de seguro en materia de su competencia. ¿Cuáles son las funciones y deberes de los corredores de seguros? El corredor de seguros realiza una actividad de intermediación y asesoría en la contratación de coberturas de seguros en el mercado nacional, con independencia de las empresas de seguros, disminuyendo, con su participación, las diferencias provenientes de la simetría de información existente entre los contratantes o potenciales contratantes y asegurados y las empresas de seguro, lo cual mejora las condiciones de transparencia en la contratación de seguros. Es función del corredor de seguros la de representar al contratante y o asegurado frente a la empresa de seguros, lo cual se instrumentaliza a través de la suscripción de la carta de nombramiento a su favor por parte del contratante y o asegurado. Dicho documento faculta al corredor para realizar actos administrativos de representación, mas no de disposición, surtiendo sus efectos durante la vigencia del contrato de seguros. La carta de nombramiento acredita al corredor de seguros el derecho a percibir la comisión por la intermediación del contrato por el cual fue emitido, pago que estará a cargo de la empresa de seguros. En lo que dice, o en lo que respecta a la parte que dice de administración, ¿no? O aparte de representación administrativa, pero no de disposición, quiere decir que el corredor de seguros, al recibir la carta de nombramiento de parte del asegurado contratante, o sea, puede hacer todos los actos administrativos que le competan en su función de representación del cliente, pero no de disposición de dinero, ¿ya? No puede cobrar las primas, no puede cobrar tampoco los deducibles, porque esos actos de pago los tiene que hacer el mismo cliente o asegurado contratante a la compañía de seguros, ya sea en la ventanilla del local de la compañía de seguros o en las cuentas, ¿ya? Pero el broker ya no puede manejar dinero, ¿ya? Antiguamente no ocurría esto y los brokers a veces hacían carrusel, lamentablemente, pues con los malos brokers hacían carrusel con los pagos que recibían de los clientes y les tendían un recibo a nombre de ellos sin tener la constancia de recibo de parte de la compañía de seguros. Y más de una vez hubo mucho desencuentro entre el cliente y el broker que hacía esos actos porque el cliente pues había pagado y estaba con todo el derecho a reclamar un siniestro y lamentablemente el broker había hecho carrusel con el dinero y no había hecho el pago efectivo. Obviamente el broker tenía que asumir en ese caso ese pago, pues era culpa de él, ¿no? Aparte también les comento que hay una póliza que pide para poder hacer la función de corredor de seguros o asesor de seguros, ¿no? Se pide una póliza de responsabilidad civil para cubrir las negligencias, ¿no? O esas faltas de diligencia o desconocimiento de parte del corredor de seguros para que mediante su póliza, donde contrate esta póliza en la compañía de seguros, le pueda resarcir por los perjuicios que se haya causado dentro de su labor al cliente o asegurado. Es una póliza que tiene un valor que va de acuerdo al proyectado de ventas que tenga cada corredor de seguros o asesor, ¿no? Esa es una póliza de responsabilidad civil profesional, se le llama, ¿ya? Igual como la tienen los doctores, igual como la tienen los abogados, también se pide al corredor de seguros. Funciones y deberes de los corredores de seguros. Continuamos.
Los corredores de seguros podrán establecer convenios con otros corredores de seguros con la finalidad de efectuar la intermediación conjunta de seguros. Dichos convenios deberán determinar las responsabilidades correspondientes a cada corredor para con el contratante o asegurado, y deberá ser puesto en conocimiento de la superintendencia de manera previa a su aplicación, pudiendo dicha institución prohibir la utilización de aquellos convenios que no ofrezcan garantía de transparencia y protección de los derechos de los asegurados. Son funciones y deberes del corredor de seguros: A. Intermediar en la contratación de seguros. B. Informar a la empresa de seguros en representación del asegurado sobre las condiciones de riesgo. C. Informar al asegurado o contratante del seguro en forma detallada y exacta sobre las cláusulas del contrato. D. Comprobar que la póliza contenga las estipulaciones y condiciones según las cuales se cubre el riesgo. E. Comunicar a la empresa de seguros cualquier modificación de riesgo que demande a su vez variar el monto de la cobertura. También son funciones y deberes de los corredores de seguros: A. Asesorar a los potenciales tomadores o contratantes sobre las coberturas más convenientes con respecto a la naturaleza del riesgo que pretende asegurar, lo que comprende informarlos sobre las condiciones de contrato, en especial la extensión de la cobertura básica, las coberturas adicionales, exclusiones, franquicias, deducibles o similares, forma y plazos para el pago de la prima, efectos de su incumplimiento, derechos y obligaciones emanados del contrato de seguro y, en general, toda la información necesaria para ilustrar mejor su decisión. B. Asesorar a los tomadores o contratantes y o asegurados durante la vigencia del contrato sobre contenido y condiciones de la póliza, así como sobre las obligaciones que debe cumplir para que las condiciones de cobertura se mantengan, sobre la base de la carta de nombramiento que lo designa como corredor de seguros, en los casos que el contratante o asegurado la haya utilizado para designar a su corredor de seguros. C. Entregar oportunamente a los tomadores y o contratantes la información que se les solicite sobre el contenido de la póliza y la cobertura contratada. D. Comunicar de inmediato y por escrito a los tomadores o contratantes y o asegurados el rechazo o las modificaciones de cobertura del riesgo propuesto que le haya informado a las empresas de seguro. También son funciones y deberes de los corredores de seguros: E. Entregar al tomador o contratante la póliza o las pólizas de seguro contratadas dentro de los 10 días siguientes de su fecha de recepción, verificando previamente que éstas se encuentren conforme con lo solicitado en la empresa de seguros, debiendo devolver a esta última las copias debidamente firmadas por el contratante o asegurado. Esta parte sí es muy importante porque el corredor de seguros no solamente es un mero tramitador, sino que tiene que revisar la calidad de la póliza que se ha emitido. Esta póliza tiene que ir de acuerdo a los riesgos solicitados y a las coberturas que se deben aplicar para el riesgo solicitado. No puede haber menos coberturas. Sí hay más coberturas en buena hora, pero eso sí, las coberturas estándar se tienen que mantener. Entonces, es deber del corredor, apenas reciba la póliza, revisarlo, ¿no? Y no dejar que se pasen más de esos 10 días porque ya eso incurre en una penalidad, ¿no? El corredor siempre tiene que estar atento a todos los documentos que él reciba en representación del cliente o del asegurado y hacer su control de calidad. Una vez que esté verificado, se lo traslada al cliente, pero si observara algún tipo de modificación o algo que no hubiera estado contemplado al inicio, se lo tiene que hacer reconocimiento al cliente. Es muy importante la revisión del corredor de seguros en las pólizas que va recibiendo emitidas. Mayormente por conocimiento del mercado y por experiencia de trabajo, yo les puedo decir que hubo un tiempo en el cual había 50% de pólizas emitidas bien, correctamente, y un 50% de pólizas mal emitidas. Obviamente, la reemisión de esas pólizas, porque uno las devolvía para que las corrijan, lleva también su tiempo. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. Ahora creo que está en un rango de 70-30 o 80-20, o sea, 80 o 70% de pólizas bien emitidas y un 20 o 30% de pólizas que se tienen que devolver para hacer las correcciones necesarias, ¿no? Por errores, a veces en un número, hay que revisar las letras, los nombres correctos, las direcciones, los teléfonos, todas esas cosas, ¿no? Los números de RU, los números de DNI, a veces pueden estar errados y eso puede llevar posteriormente a un tipo de problema, ¿ya? Cuando no se tiene bien identificado o bien establecido todos los parámetros que tiene que tener la póliza identificada correctamente. F. Comunicar de inmediato y por escrito a las empresas de seguro cualquier modificación de riesgo asegurado que le haya sido informado por el contratante y o asegurado que signifique una agravación o disminución de riesgo que pudiera repercutir en sus condiciones de aseguramiento. Por ejemplo, es de conocimiento público de las compañías de seguro, debido a esta pandemia, en lo que respecta a los seguros vehiculares, pues que ha habido una disminución del riesgo,
todo el tiempo que se estuvo con la cuarentena obligatoria, los vehículos no circularon, o al menos la mayoría de los vehículos particulares no lo hicieron, y estuvieron o en sus cocheras propias, ¿no? O en cocheras alquiladas, o en el sitio donde dejaran, ¿no? El vehículo no estuvo circulando. Entonces, algunas compañías tomaron la decisión de hacer una devolución proporcional de la prima, que no corrió porque no hubo exposición a riesgo durante ese lapso de tiempo. G. Asistir al asegurado beneficiario con la debida diligencia y prontitud en caso de siniestro del que tome conocimiento, gestionando el reclamo correspondiente entre la empresa de seguros y hacer un seguimiento hasta su conclusión. Esta parte de acá también es muy importante porque cuando ocurre un siniestro se llama el momento de la verdad. ¿Ya? Es el momento de la verdad. Y es el momento de la verdad para el seguro y todos los que están involucrados en esta industria del seguro, la compañía de seguros, el corredor de seguros y el asegurado, que está a la expectativa de cómo lo van a atender, si lo van a atender pronto, si lo van a indemnizar pronto y dentro de las condiciones más justas y menos onerosas para él, ¿no? Y entonces el corredor de seguros toma una actuación muy preponderante porque él tiene que estar desde un inicio con el cliente hasta la finalización, hasta que le entreguen su cheque o lo reparen o le repongan, ¿no? El bien. El corredor de seguros tendrá que estar atento, también marcándole la pauta a la compañía de seguros, porque ustedes saben que hay tiempos, de acuerdo a la ley de seguros, hay tiempos que se debe cumplir en cada estamento, ¿no? El cliente está obligado a presentar cierta cantidad de documentos, el corredor de seguros le tiene que decir cuáles son los documentos que tienen que presentar, los presentan, ¿no? Y hay cierto tipo de seguros que se rigen en base a ciertos tiempos para indicar si es que reciben los documentos o si le han encargado el caso a un ajustador para que se cumplan todos los tiempos debidos, ¿no? Y la indemnización, ¿no? O reposición del bien no demore más allá de lo indicado. Pero el corredor de seguros, en el momento del siniestro, tiene que estar al lado del cliente. Tiene que ir, si es posible, estar a él, hacerse presente, ¿no? Y si no puede, llamarlo por teléfono, una videollamada, o lo más pronto que se pueda, ¿no? Pero el cliente tiene que sentir la presencia del corredor de seguros, porque vuelvo a repetir, el corredor de seguros es como su abogado frente a la compañía de seguros. Obligaciones de los corredores de seguros. Ojo, estas son obligaciones. Son obligaciones de los corredores de seguros los siguientes. A ver, quisiera ver, ya, ok. A. Actualizar permanentemente sus conocimientos en seguros, siguiendo cursos o seminarios de capacitación para conocer integralmente los productos de seguros que ofrecen y los nuevos productos existentes en el mercado que les permitan responder de manera más técnica y eficiente a los requerimientos de los tomadores o contratantes de seguros y asegurados. B. Someterse a las acciones de supervisión que realice la superintendencia mediante la presentación oportuna de la información requerida por la institución durante los procedimientos de inspección in situ o extra situ que ésta efectúe. C. Pagar la contribución anual a la superintendencia. D. Remitir a las empresas de seguro la información sobre la identidad de los tomadores o contratantes de seguros, asegurados, beneficiarios y materia asegurada de las pólizas de seguros que intermedien, de acuerdo con las normas complementarias para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, aprobados por la Superintendencia mediante resolución SBS número 838 del 2008 y sus modificatorias. E. Mantener en el lugar acreditado frente a la Superintendencia como su domicilio un registro cronológico actualizado de los contratos de seguros intermediarios que estará a disposición de la Superintendencia en el que se consignará la siguiente información. Hay una serie de datos que se deben consignar como son razón social de la empresa de seguros, número de la póliza de seguros, número del certificado de seguros de ser el caso, riesgo y modalidad de seguros, nombre completo, razón social, documento de identidad, domicilio y teléfono del tomador o contratante del seguro, igual del asegurado, nombre completo, razón social, domicilio y teléfono del beneficiario, si los hubiere, fecha de la solicitud de seguro y periodo de vigencia de la póliza de seguros, fecha del aviso del siniestro a la empresa de seguros en la medida en que ello haya sido realizado a través del corredor, monto de la suma asegurada, monto de la comisión de agenciamiento, correspondencia y documentación relativa a las renovaciones de la póliza, en los seguros de daños, información relativa a la ubicación y valorización de los bienes asegurados. F. Proporcionar a las empresas de seguros información sobre la ubicación de los bienes asegurados y demás información de que dispongan de acuerdo con la resolución 1305 del 2005 y la circular SBS número S015 del 2008 y sus modificatorias. Información adicional G. Información adicional cuya presentación disponga la superintendencia.
con la finalidad de supervisar el adecuado cumplimiento de la obligación a que se refiere el artículo G del presente artículo, los corredores de seguros deberán mantener a disposición de la superintendencia los certificados de participación en los cursos de capacitación que hayan realizado. En el caso de las empresas corredoras de seguros, se mantendrán a disposición los certificados obtenidos en los cursos seguidos por los corredores exclusivos de las empresas con contrato de trabajo vigente a la fecha del requerimiento de la superintendencia. Acá se amplía lo que es la facultad que otorga el nombramiento al corredor de seguros, ¿no? La carta de nombramiento que el asegurado contratante extiende a un corredor de seguros faculta a este para realizar actos administrativos de representación, más no de deposición. Ya les expliqué qué cosa quiere decir eso. Las comunicaciones al corredor de seguros surten efecto en relación a su representado. O sea, si llega la comunicación, cualquiera que fuese, al corredor de seguros, la compañía de seguros y la ley lo otorga como que ya se hubiese sido entregada al asegurado o contratante. Por eso es muy importante que el corredor de seguros no se quede más allá del tiempo previsible de revisión, al menos con las pólizas o cualquier otro documento, porque esto es como un juego de ping-pong, ¿no? Tienes que inmediatamente tirarle la pelotita al otro lado de la cancha. Solicitudes de seguros y modificaciones deben ser firmadas por el asegurado. La solicitud del seguro y las posteriores modificaciones que pueda proponer el corredor de seguros a la empresa de seguros deben estar firmadas por el asegurado o contratante, al igual que la copia de la póliza emitida y sus posteriores modificaciones. Dichos documentos deben ser devueltos a la empresa de seguros. Ustedes saben que todas las modificaciones que se hagan a una póliza ya emitida se tienen que hacer mediante endosos de modificación. Los endosos de modificación pueden modificar una cobertura, de repente ya no quieres que la suma asegurada de RC sea, por el caso de seguros vehiculares, sea 100.000, sino 150.000, entonces pides una modificación con un endoso. Ahora, si tú quieres que sea desde el inicio, lo tienes que indicar, y el endoso va a decir desde el inicio de la cobertura, pero a veces hay ciertos tipos de modificaciones que no se pueden pedir de manera retroactiva, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. De repente de repente tenías un carro y compras un segundo carro, entonces ya no tienes una póliza con un carro, sino vas a tener una póliza con 2 carros. Pides la inclusión de ese nuevo vehículo, entonces un endoso de inclusión o de aumento. O de repente tenías una póliza con 3 carros, ¿no? Y de repente quieres excluir uno porque ya lo vendiste, ¿no? Porque estaba viejito, y entonces solicitas una póliza con un endoso de exclusión, y eso viene a ser una disminución en la póliza. Siempre tiene que haber un documento para todas esas modificaciones que se quieran realizar en la póliza. Es un endoso que debe estar emitido por la compañía de seguros previa solicitud del broker, ¿no? Que se lo indique el cliente o asegurado. ¿Cuáles son las prohibiciones del corredor de seguros? Esta parte también es importante. A. Suscribir cobertura de riesgos a nombre propio o de cobrar primas por cuenta del asegurador. B. Ceder total o parcialmente a la comisión de intermediación a personas no inscritas en el registro. C. Ofrecer